from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y por supuesto de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Hoy estamos en Kinépolis, en Madrid, aprovechando que son las jornadas del CCNSTIC. Ya sabéis que me gusta enlatar las conversaciones, pero perfectamente podríamos estar en Vigo. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, aprender y disfrutar con Antonio Fernández, hacker, advisor y responsable de ciberseguridad. Vamos a hablar de ese camino de hacker a CISO. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Hoy me he venido, yo creo que es el sitio más random o más surrealista en el que estoy grabando, porque estamos en una sala de cine en Kinépolis. Ajá. Porque es cierto que lo estamos grabando bajo el marco de las jornadas STIC CCNCER, que además, bueno, pues vais a entender por qué, porque hoy estoy grabando con un amigo que se ha resistido, no porque no quisiera, sino porque hemos tenido que reagendar en multitud de ocasiones y lugares la grabación, y el origen iba a ser grabarlo en el Náutico de San Vicente. Obviamente hemos perdido mucho con el cambio. Sí, la verdad es que sí. Pero iremos al Náutico tú y yo a escuchar buena música. Eso espero. Y un poco, bueno, pues ¿con quién estamos hoy? Me pongo aquí a hablar. Pues hoy estamos con Antonio Fernández, con S, no con Z. Sí. ¿Quién es Antonio Fernández? Bueno, pues es un pobre chaval que está hoy en las STIC y acaba de dar una charla sobre hacktivismo, pero aparte de eso, no sé, lo que digo siempre, ¿no? Llevo más de 20 años, esto empezó como un hobby, me dio por el hobby de la seguridad informática, aún no existía la ciberseguridad, a compañeros míos de clase les dio por el fútbol, pero ninguno de ellos es profesional y yo, gracias a Dios, pues sí que lo soy en este sector. Actualmente estoy responsable de ciberseguridad en una industria multinacional ubicada en el noroeste de España, concretamente en Galicia, igual mi acento ya me había delatado. Y en mi tiempo libre pues me gusta divulgar sobre la cultura de la ciberseguridad, que es como me gusta llamarlo, y bueno, pues también formador y todo esto. Recientemente pues estoy intentando montar una plataforma de concienciación y asesoría para gente no técnica, para managers y todo esto, porque, bueno, ya lo habréis hablado aquí, ¿no? Pero con la llegada de NIS2 va a haber muchas necesidades que la gente ni espera ni conoce, como Verifactu, que tampoco esperen ni conocen, van a quedar multillas. Al final la ciberseguridad desde y hacia la alta dirección es fundamental, no solamente por NIS2, DORA, cualquier directiva, CRA, todo lo que viene con ese tsunami o ese nuevo paradigma regulatorio europeo, obviamente va en esta línea. Y luego estoy de acuerdo contigo, hice un día un chiste, ¿no? Digo, los Sheldon Cooper del mundo son los que luego serán directivos y dominarán el mundo. Entonces, a mí también en el barrio yo no jugaba al fútbol, y en el cole yo no jugaba al fútbol, era de los raritos que se dedicaba a destripar máquinas. Fijaros ahora cómo estamos, ¿no? Con lo cual, enhorabuena por esa elección y por hacer además esa defensa de poder que los chavales vean que detrás de la tecnología y detrás de ser el distinto siempre hay un beneficio, si lo interpretas con cariño y con avidez de conocimiento, ¿no? Y gracias a mis padres por regalarme un ordenador en la primera comunión. Qué bueno. Antonio, siempre hago tres preguntas más de carácter personal a los invitados, a los enlatados. ¿Una ciudad? Hombre, pues soy de Vigo y mi alcalde Abel Caballero me echaría la bronca si no digo Vigo, pero bueno, voy a mojarme un poco. Pues te diría Playa del Carmen, en México, que me enamoré de playa y siempre estoy deseando volver allí. Ojo que alrededor de Vigo hay playas maravillosas, fresquitas, porque las CIE son unas playas maravillosas, por ejemplo. Son más frescas que las del Caribe. Sin duda alguna. Sí. ¿Y luego una comida, Antonio? Pues aquí sí que soy bastante básico. A mí me das churrasco de cerdo todos los días con sus patatas o con un acompañamiento, y ahí mezclándolo con frijoles o algo así, y yo soy feliz, un asadito. Yo recuerdo comer un churrasco a la parrilla siempre en la parrilla, en el Grove,
hombre, claro. Hace muchos años, espectacular. Cuando vengas, te llevo a un sitio de arroz con marisco que se te va a ir la flapa. Pues ya tenemos plan, náutico Sí, y arroz. claro. Y por último, una afición. Pues siempre me han gustado las artes marciales. He vuelto hace pues, como un añito, después de un descanso largo por lesiones y tal, a jiu-jitsu brasileño y se lo recomiendo a todo el mundo. Qué bueno, De no, hecho, mira, ahí va a sorprender. La camiseta es de jiu-jitsu brasileño. O sea, Luego haremos un selfie para publicar el podcast y la gente verá la camiseta. Me ha sorprendido, no esperaba, no sabía esta faceta tuya de las artes marciales y muchísimo menos el jiu-jitsu brasileño. que estoy habilitado por el Ministerio de Interior en defensa personal para seguridad privada. Arma de destrucción. Si lo dejas durante mucha época eres arma de vergüenza ajena, pero cuando empiezas a volver ya pierdes tus kilos, vuelves a coger foto físico y ahí ya Bueno, te diviertes. Poco a poco. Sí. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a hablar un poco del tema del día. No sabía muy bien de qué hablar contigo, pero sí que tenía claro, bueno, recuerdas que yo hace tiempo tenía una sección en el Informe de Galindo con mi querido Juan Carlos, al que le mando además un cariñosísimo abrazo, a mi maestro otro de mi parte. en las ondas. Tenía una sección que se llamaba Yo no soy hacker. Pues hoy, para cerrar el círculo, estamos con un hacker. Pues sí, venga. Estamos con un hacker que me consta más que ha hecho actividades muy productivas. Pues no sé, recuerdo una nota de prensa que saliste en el periódico con una actividad que hiciste un pentesting contra la NASA, por ejemplo, y esa es muy conocida, pero muchas más, ¿no? Y además de ser hacker, como bien has dicho, eres CISO de una multinacional gallega con presencia internacional súper potente. ¿Por qué es este binomio tan útil cuando lo ponemos en la dimensión de la ciberseguridad como un elemento habilitador, constructivo, etcétera? ¿Qué aporta un hacker a un CISO? ¿Y qué le aporta un CISO a un hacker? O mira, de lo que te dé la gana. Vamos a hablar de estas cosas. A ver, yo primero aterrizaría un poco qué es un hacker. ¿Qué es un hacker? ¿Sabes? Esa es buena, ¿no? Porque muchas veces la gente confunde el concepto hacker con el concepto de ciberdelincuente y no tiene absolutamente nada que ver. Por favor, las cosas por su nombre. Sí, a ver, y agradecer mucho a Chema Alonso el trabajo que hizo para que se cambiase en el diccionario y tener una nueva acepción para. Pero desde mi punto de vista, que bueno, que es cercano, pero distinto, es que hacker es una forma de pensar distinta, como se suele decir, ¿no? En innovación, ¿no? De pensar fuera de la caja. Es algo se hace de una manera, pues tú le das la vuelta para hacerlo de otra. Básicamente eso sería. Entonces un hacker para mí no es alguien exclusivo de la tecnología. Un hacker puede ser un médico, un abogado, cualquier profesión, un carpintero, ¿vale? Y es llevar esa forma de pensar a otros sitios. Entonces, bueno, dentro de la tecnología pues es muy divertido. Aparte, toda la gente que entra ahora en ciberseguridad suele entrar en romper cosas, ¿vale? Pues se puede ser un hacker también en el Blue Team y hacer casos de uso innovadores y especiales. ¿Qué te puede aportar como CISO? No todo el mundo tiene que ser CISO. CISO te tiene que gustar a ti, porque parece que hay como una falsa no sé, historia, ¿no? Tú tienes que ser manager y subir, pues igual estás muy bien en tu aspecto técnico y te quedas ahí, y ahí pues aplicas tus conocimientos, pero como CISO, tengo muchos compañeros CISO que vienen de distintas áreas de la tecnología y muchos otros que vienen única y exclusivamente de la gestión. Sí. Hay mucho CISO que es un buen gestor y se apoya evidentemente en MSPs y en consultoras y tal. Y en profesionales de su equipo que le acompañen y le ayuden, sí. Entonces, ¿qué te aplica decir? Bueno, pues tienes una visión mayor. También es un poco molesto porque, con todo respeto, pues yo con muchos comerciales prefiero hablar con la preventa, ¿sabes? Pero sabes un poco más de lo que te están contando, porque ya vienes de aspecto técnico, y ya no sería lo del hacker, es venir pues, de redes, de sistemas, como mi caso, sí. Claro, porque cuando empecé la seguridad, no había ciberseguridad, ¿no? Era seguridad informática, sí. Tampoco se le hacía mucho caso, ¿sabes? Luego cuando ya vino seguridad de la información, empezó a tomar relevancia y ahora poco a poco pues ya... Yo creo que nos ganamos nuestro sitio en la mesa de los mayores, ¿no? Como se suele decir. Pero vamos, que vengo de sistemas y le ponía ese cariño. O también puedes venir del desarrollo. Pues parece que no se puede ser CISO viniendo de desarrollo. Claro que sí. Ahí está desarrollo seguro, que es una asignatura pendiente para mucha gente. Y a ver si la superamos ahora con NIS2, CRE, todo esto. Pues eso, yo creo que te aporta simplemente una visión más
como le gustan a los de marketing, holística. 360, con blockchain y metaverso. Pero, claro, puedes entender mejor lo que te dicen todas las personas. Si vienes desde este aspecto técnico, pues tienes que trabajar más las soft skills, el área de management, gestionar personas, pero bueno, de la misma manera que mis combis que vienen del otro lado, pues se esfuerzan en esta parte tecnológica. Al final, el punto de encuentro es el mismo, y lo bueno de este sector, al menos en España y en Europa, porque en España pues tenemos varias asociaciones que fomentan el intercambio, ISPS Forum, Ciberlideria, entre tantas, ¿no? Un abrazo para todos, y de las de Europa también un abrazo a Joana y al equipo de EXO, que además compartimos espacios ahí. Es a donde iba, es que EXO también nos une. Y luego aparte que nos unimos nosotros, tenemos nuestros grupos de Telegram, muy bien. Sí. Y realmente es la manera de aprender juntos y también la manera de poder defendernos, porque los malos sí que están unidos. Oye, en la charla que era de hacktivismo, pues comentábamos que, por ejemplo, UserSec Killnet, que es un grupo hacktivista de la esfera prorrusa, hicieron la Liga Sagrada, la Holy League, y juntan a varios grupos hacktivistas con ideologías distintas, desde algunos más afines a, digamos, a ciberyihadismo, a agenda rusa, pues se unen a un enemigo común. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Somos las dos caras de una misma moneda, porque ellos tienen sus objetivos, nosotros los nuestros, solo que nos encontramos en el medio. Y nada, también quiero decir, ciberyihadismo, cuidado, que se entiende por otra manera. No es el yihadismo tradicional de Daesh o ISIS, porque de hecho esta propia gente ciberyihadista lucha contra Daesh y ISIS, o los propios rusos, que tuvieron un montón de problemas con el yihadismo tradicional. Pero vamos, que lo que te quiero decir, que se unen todos. Y aquí igual, ya no solo con los CISOs, sino también pues, con proveedores, con MSPs. Somos una gran familia. No me gusta decir esto porque es una empresa que te paga poco, pero... Bueno, pues yo estoy... Por parte, ¿no? Has tocado muchos temas que yo creo que son importantes. Sí, si me dejas hablar y llevo 3 cafés, ¿eh? Recapitular. Esto es un espacio para que hables tú. A mí me tiene muy oído, querido amigo. Pero mira, has hablado de lo que es hacker, ¿no? Yo siempre digo, para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando me pregunta, a lo mejor en un lenguaje más coloquial, digo, yo tengo un hacker en casa de 14 años sí. Que no sabe de tecnología. ¿Pero por qué digo que tengo un hacker en casa de 14 años? Porque está intentando todo el rato moverme las líneas rojas, transformarme en los procesos y hacer las cosas de una manera distinta. Yo creo que eso también es una forma también que hila... Dale un Linux, tío. Ya, miedo me da lo que es capaz de hacer sin un Linux. Yo, como bien decías, además, mira, yo también llevo 30 años el año que viene hago 30 años en tecnología. De los primeros 10 los pasé en un cliente final en el grupo Villarmir, muy conocido también. En Galicia había plantas de Fertibella, de Ferroatlántica, los conoces muy bien, lo que había por allí. Y igual que tú, yo vengo del mundo de las infraestructuras y de las comunicaciones. La práctica de ciberseguridad tal y como la conocemos hoy es relativamente moderna, 12, 15 años, depende a quién le preguntes. Antes éramos pues, seguridad de las comunicaciones, seguridad de la red, seguridad de la información. Totalmente de acuerdo contigo en que esa evolución es fundamental y que esa visión tecnológica te permite, aunque estés más en el lado comercial como estoy yo, por lo menos entender y empatizar mejor con las necesidades. Pero hay un punto fundamental que es con el que quería cerrar en mi parte esta de recapitular, la colaboración en mayúsculas, ¿no? Has hablado de que hay grupos de CISOs, que es ese ejecutivo que sabe de tecnología un poquito, pero también tiene que saber mucho de negocio. Fundamentalmente yo creo que esta es la clave, ¿no? Es esencial. Es esencial. Al final no nos olvidemos que el CISO es un ejecutivo de una compañía que tiene que conocer los retos y los riesgos asociados a negocios para que la ciberseguridad se convierta en un elemento habilitador y no en un stopper. Al final hay asociaciones de CISOs, las has nombrado, ¿no? Ciberlideria, SMS, a nivel europeo la European Cyber Security Organization, EXO. Un abrazo a Olga, no sé, a David, no vas a parar. No voy a parar, a muchos, digo, solamente de los españoles, ¿no? Sí. Pero esa colaboración es fundamental y los malos sí que colaboran, tú lo has dicho, ¿no? Claro. Los malos están organizados, comparten inteligencia, comparten recursos y también se revenden servicios, ¿no? Por eso es fundamental que esa comunidad se vea como un agregador y algo que nos aporta valor a todos. Desde el punto de vista más técnico, ¿qué cosas puedes comentar de las que son públicas que has hecho como hacker y que además luego, buscando esa evolución a CISO, has incorporado esas lecciones aprendidas de esos ejercicios en tu día a día como ejecutivo de una multinacional? Bueno, a ver, yo no diría como hacker, es como tecnólogo, pero bueno, me apunté... Vamos a obviar la palabra hacker, sino como tecnólogo.
me apunté a la moda del bug bounty, que es algo que recomiendo a todo el mundo, que para que no lo sepa, hay empresas, organizaciones incluso, que ofrecen recompensas a investigadores que encuentren fallos de seguridad que sean demostrables y que tengan impacto dentro de sus sistemas. En mi casa tenemos una en Trend Micro que es Zero Day Initiative, una de las principales Pues, por ejemplo, compradores de bug bounty del mundo, y que detecta 70 y tantos % de Zero Days a nivel mundial. Ese tipo de compañías, por ejemplo, ¿no? Hay más, está Google, estamos muchos allí, no solamente nosotros. Sí, pues HackerOne, JustWeHack, hay un montón de plataformas y tú como investigador pues te llevas pasta, ¿no? Que es algo que siempre defenderé, que la administración pública española y la europea, pero bueno, vamos a ir, estamos en España, ¿no? Que la administración pública española pues debería también apuntarse un poco más a todo esto, porque hombre, son los garantes, ¿no?, de los datos de los ciudadanos. Sin duda. Pues, entonces sí, le podemos echar una mano desde el lado de la investigación, desde el lado privado, pero bueno, a la gente también le gusta llevarse, hay que pagar facturas, ¿no?, a final de mes. En esta línea sí que la Generalitat de Cataluña tiene un programa Bug Bounty con remuneración y todo esto, sí, que en su día les ayude a liderar el piloto. Entonces, bueno, a ver si copiamos un poco más en otras comunidades. Hago un llamamiento a los amigos de la Mtega de Galicia, tenemos que hacerlo ya pronto, y así que nos copien todos. Bueno, pues volviendo a esto, dentro de ese mundillo, que yo hacía mucho que no estaba me dediqué a sistemas, que es lo que daba pasta, y volví a la parte más ofensiva, que es un poco dentro de la ciber lo que romper siempre te divierte. Y dije, bueno, pues ya llego tarde, no sé qué, pues oye. Al final resulta que no llegabas tarde. No, la verdad no. Hay algunas que no se pueden decir por el contrato que haces con ellos, pero algunas públicas, pues encontré fallos en Facebook, en Twitter, en Google, y recientemente, como comentaste al principio, ¿no?, el verano pasado creo que fue, me piqué con mi compañero Roberto, alias Dark Androider, pues estábamos un poco, fue un sujetame el cubata, en plan de, mira, hay un programa en la NASA, no sé cuándo, y nos pusimos un plazo y a ver qué lo sacamos a la vez y recibimos la carta, es lo que salió en prensa. Sí. Bueno, pues eso de la parte más reciente. La parte más reciente de investigación, pues tampoco va a ser una investigación que te cuente yo, súper loca. En Asturgo, en el congreso de ciber organizado por la gente de Oricios en Asturias, presenté una investigación, comillas, ¿vale? Un día estaba en Málaga con David de Coren y hablando un poco, ¿no?, del Shadow OT que podemos tener y de esos procesos olvidados. Y yo, ostras, ¿te has quedado que mucha gente tiene fax? Y que el fax ya no es aquel cacharro antiguo, no, ahora es un programa que... Y ostras, yo tengo fax. Y ya busco, sí, tenía fax. Yo en nuestra organización tenemos fax y lo que hice es una prueba de hacer phishing por fax. Lo que, si os paráis a pensar un poco, claro, es un programa, olvídate de protección de correo en nube, olvídate de todo eso, porque entra por otro lado. Vale, pues de 33, como iba a Asturias, utilicé 33 empresas para hacer una prueba sin intención de engañar, porque era un correo así, explicando rápido. Esta es una investigación de ciberseguridad, por favor, clic aquí. Pero yo no iba con intención, porque es ilegal, decir, soy la DGT, soy Hacienda. Pues picaron 3, que eso es casi un 10%. Mucho. Entonces, tened en cuenta que hay cosas que le damos del pasado que siguen ahí. Y si no saliese, si no hubiese picado a nadie, pues iba a llevar la investigación de, bueno, tienes una hipótesis, lo intentas demostrar y sale mal. Tengo la fortuna de que salió bien. Estas son las últimas cosas que hice, pero bueno, cuando empecé a conocer el mundo de la tecnología, pues lo primero que hice fue por necesidad, digamos algo así, que no tenía conexión a internet. Entonces me enseñaron a entrar a Windows, antes no había routers, ¿no? Te conectabas con el mod y había un archivito que tú podías usar para sacar la conexión de esa persona que la pagaba, que no le hacías daño a él, porque estaban mal configurados los radios y se podían conectar con una cuenta los que quisiesen. Pero así fueron los primeros pasitos, y luego ya por piques personales. Antes era como más romántico, ¿no?, el mundo de las intrusiones no solicitadas, por llamarlo de alguna manera. Y era un poco por demostrar que podías hacerlo y, bueno, y fardar un poco en el IRC, ¿no?, en el canal hack y todo esto. Qué mayores somos aquí. Sí, somos un poco yeyunas. Pero es que ahora, claro, cambió todo esto. Habrá alguien que lo haga por forma romántica y demostrarlo, pero pues se demuestra, ¿no? Se va a buscar dinero, se va a buscar injerencia contra el país, pero sobre todo pasta. Lo que nos preocupa
En realidad, a los que vivimos en el día a día de las empresas, nos van a secuestrar los datos, nos van a filtrar los datos. Lamentablemente, a compañeros en las últimas semanas les han Un abrazo para todos y ánimo, sí, que es duro. Les han zoscado bien y ahí tenemos que estar. Entonces, lo que nos preocupa es que ahora van a buscar pasta. Y antes era otra cosa, era más divertido. Pero, yo qué sé. Soy culo inquieto, no tengo TDAH, que ahora parece que todo el mundo tiene un TDAH, ¿no? Simplemente puede ser culo inquieto, ¿vale? Nervioso y nervioso. Y curioso. Y no me gusta quedarme mucho tiempo haciendo. Ya tengo 8 horas diarias mínimo de un trabajo que me apasiona y tal. Pero bueno, en mi tiempo libre no voy a seguir haciendo amigos, entonces exploro pues, cosas nuevas del mundo de la ciberseguridad, de la tecnología. Y bueno, pues cada año hago cosas distintas, entonces también me metí en el Blue Team, ahora últimamente que está con Super High, ¿no? La inteligencia artificial, entonces se te ocurren cosas y en el tiempo libre que tienes pues intentas hacerlas, que yo no sé si por fortuna o por mala suerte, como soy soltero sin hijos, pues tengo bastante más tiempo que la mayoría y lo intento utilizar bien. Al final, fíjate que el ejercicio que expusiste en Asturcon, yo ya lo conocía, no deja de ser una ingeniería social de Sí, libro. de todo Al lado. final vemos como... Y que pica a la gente, ¿eh? Pero es que al igual que la gente sigue picando en un SMS, en una llamada telefónica, en un QR que haces en la calle... Ay, qué majo. Nada, respira, yo Sí, sigo hablando sí. mientras. En un correo electrónico, al final nos olvidamos que el fax es otro elemento, ¿no? Y luego también comentabas quizás cómo romper silos, ¿no? Con David de Coren, que es un crack, y también le mandamos un abrazo. También vengo del mundo industrial, del mundo T. Qué importante también es identificar los riesgos asociados al contexto y a la plataforma. Sí, Muchas veces claro. nos pensamos que todo tiene el mismo nivel de madurez cuando hablamos de gestión de riesgos o de capacidades tecnológicas, y normalmente los puntos más débiles o los más legacy o los más tradicionales suelen ser los que son más fáciles de explotar. Claro, y aparte, y que no se ofenda a nadie, ¿no? Cuando dejas de ser pisamoquetas y te pones un casquito y un chaleco, ya te Un das EPI. cuenta, sí, te das cuenta que es totalmente real lo que dices y esto en el entorno más cercano. No quiero pensar en entornos más complejos como infraestructuras críticas, que igual nos asustamos si supiésemos el riesgo que hay en mucho de esto. Igual no pasan más cosas porque Dios no quiere, pero estamos en manos de la tecnología, que aún a día de hoy hay gente hablando de no, porque la digitalización que llega, y yo lo siento mucho, si no estás digitalizado, Más tarde. cierra, Más tarde. ya más tarde. Entonces está todo digitalizado, hasta nuestra vida privada, las redes sociales, todo esto, las interacciones que tengamos con cualquiera es a través del certificado digital y no sé qué, ya no vas a los sitios. Entonces, toda nuestra vida depende de la tecnología. Creo que estamos en un punto en el que la vuelta atrás, el volver al papel, yo me gustaría saber si algún banco podría volver a tomar las notas en papel, enviar faxes y esas cosas. Yo creo que ya vamos tarde. O sea, ya no se podría, ya no, pasamos un punto de no retorno. Ya, hace tiempo además, ¿sí, Antonio? Sí, sí. Entonces, la gente no es consciente. Aquí, en estas jornadas de STIC, pues he visto en alguna charla que aún se incide, y porque es necesario, el MFA, el actualizar, pues si ya llegamos, o sea, ya llevamos tiempo digitalizados, ¿cómo aún, santo Dios, seguimos incidiendo en esto? Porque es necesario. Yo creo que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, y es verdad que muchos compañeros te lo pueden decir, parece que se desbloquean los presupuestos y se despierta interés cuando ya es demasiado tarde porque ha pasado un incidente y no puedes levantar cabeza. También te quiero decir, vaya a tirarnos mierda a nosotros. Nos gusta mucho ir a nuestros eventos de ciber, a nuestras cosas de ciber, pero que nosotros ya sabemos que la ciber es importante. Creo que nos debemos abrir un poco más y también salir de nuestra zona de confort y ir a sitios donde nos van a ver como los bichos raros que fuimos en su día, pues igual lo seguimos siendo en otros entornos. Pero igual tenemos que ir a sitios donde no han escuchado esto. Sí han escuchado otras cosas de economía, de derecho, pero a nosotros no, porque seguimos siendo, para mucha gente, bueno, eso es de informática. No, somos negocio. Si nosotros ahora... Es claro, Antonio. Mira, yo muchas veces escucho, ¿no? Es que el board no me entiende o no es capaz de mapear el riesgo que tenemos asociado a la tecnología con respecto al negocio. Yo creo que eso es un error.
nosotros tenemos que hacer un esfuerzo Sí, de por usar supuesto. primero un lenguaje que sea Claro. entendible en la dirección, en la alta dirección, en negocio, y segundo, entender cuáles son los retos y los riesgos a los que se enfrenta el negocio al cual soportamos. Una de las piezas más importantes o de las capacidades, los soft skills para mí de un CISO o de un ejecutivo de ciberseguridad es la comunicación. Sí, por Pero supuesto. y también el negocio. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que buscar iluminar distintos foros donde se nos escuche. Si hablamos de forma endogámica en los foros de ciberseguridad, está muy bien que compartamos nuestras alegrías, penas, inquietudes, pero tenemos que elevar. Y de eso habla el paradigma regulatorio europeo, de eso habla DORA, de eso habla NIS 2, de cómo tú incluyes a la ciberseguridad de alta dirección, o mejor dicho al revés, cómo la alta dirección y el negocio incorpora o analiza los riesgos tecnológicos. Pero la comunicación tiene que ser bidireccional en un sentido, porque, por ejemplo, los compañeros que vienen más del management Sí. hablan mejor con el board, Sí, pero no saben hablar con el equipo técnico. Sí. Somos como un Google Translator, ¿sabes? Tenemos que saber hablar hacia abajo el lenguaje técnico y hacia arriba el lenguaje de board. Yo creo que es una de las funciones, sin duda, principales para que un CISO pueda realizar su trabajo de una manera tranquila. También cuando subes al consejo, tienes el tiempo que tienes. Y ahí tienes que explicar tus puntos de dolor y que se hagan partícipes y colaboren. Y que te ayuden a transmitir también ellos por sus canales lo que necesiten. Pero vamos, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la comunicación es un punto fundamental e importante, pero no el único, ¿vale? No. De hecho, una de las soft skills, obviamente, primero tienes que saber de lo que hablas y de lo que gestionas. En esa similitud que has buscado, obviamente hay muchos CISOs que vienen de la Big Four o vienen del mundo de la consultoría, que vienen del mundo del negocio, pero no nos olvidemos que al final somos tecnólogos. Sí. Y los riesgos tecnológicos tienes que conocerlos, y si no lo sabes te tienes que rodear bien, o de buenos proveedores o de buen equipo, ¿no? Que eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos quedan unos 4 o 5 minutos, Vale, 3, vamos. no más, esto va muy rápido, Antonio. Sí. ¿Qué querías comentar, aprovechando este tiempo, un poco quizás de esa experiencia de vida, y aquí ya sí que me pongo más filosófico, ¿no? Que debiéramos de tener en cuenta que para hablar con los oyentes, ten en cuenta que te escuchan desde CISOs y profesionales de la ciber, pasando por alumnos que están llegando al sector, o por profesionales que están acercándose al sector, hasta ejecutivos. Es una tarea importante. No estoy yo muy filosófico, pero bueno, se me ha ocurrir, ¿no? Que por lo que estamos hablando, parece que la tecnología es una commodity. No nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, soy divulgador. Sí. ¿Qué tipo de divulgador soy? Científico. ¿Por qué a otras profesiones se les ve, por ejemplo, desde el aspecto de vista, bueno, un físico científico, un matemático científico, y nosotros somos como el que arregla cosas? No, también somos científicos, también somos negocio, y va mucho más allá lo que hacemos en el día a día que aporrear teclas, ¿vale? Y no sé por dónde salirte más, porque yo creo que lo que tenemos es que hacernos también un poco valer. Todos, lamentablemente, o no, ¿sabes? Hemos tenido que ir, por ejemplo, a un abogado, y cuando entras por la puerta ya te está cobrando por respirar. Un mecánico. O un mecánico, o un fontanero. Un fontanero. Búscate un fontanero. Chispas. Sí, olvídate. ¿Por qué nosotros no? Entran en la misma línea. Parece que nos queremos mucho en nuestros foros endogámicos, como tú dijiste, pero cuando salimos fuera no nos hacemos valer. Pues somos esenciales. Idea. O sea, cuando fue la maldita pandemia, se agradeció evidentemente a transporte, a las chicas que estaban en caja y chicos. Si no fuese por los informáticos, el mundo habría parado. Sí. ¿Te planteas una huelga informática de verdad? Pues el mundo se para. Lo que pasa es que somos buena gente y le tenemos un cariño especial a nuestro trabajo y lo hacemos, pero igual juntarnos también para esto, que nos juntamos para otras cosas. Somos esenciales, igual es la palabra para que la sociedad exista, por todo lo que hablamos antes. Pues es un poco el pensamiento de quereros un poco. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es una conversación que yo percibo que se repite de forma cíclica en muchos foros de conversación. Deberíamos de ser más, no sé si corporativistas, pero teníamos que ser
Sí, capaces de algo poner así. en valor nuestra profesión, dejar de competir en el mundo comercial, dejar de competir Sí, por favor. en el mundo cliente final. Obviamente no nos podemos alegrar de las desgracias de nadie, al revés, hay que empatizar, hay que ayudar, sé que lo hacemos, pero es cierto que quizás tenemos que ser un poco más altruistas e inteligentes a la hora de entender nuestra profesión. Claro, es que yo vengo del mundo del software libre, entonces lo entendemos un poco más, pero también controlar un poco el ego, que igual en nuestro sector, no sé en otros porque no los he experimentado, pero bueno, hay algunos egos que, te digo, en general se superan, pero de vez en cuando pasa. Bueno, pues igual es un trabajo de introspección colectiva que tenemos que hacer para llegar a algo. Totalmente de acuerdo. Agradecer tu tiempo, querido amigo. Gracias a ti. Me sigues bebiendo esas cervezas en el Náutico y, Sí, sí. y Y el arroz. Y el arroz con marisco, y nos lo vamos a cobrar y a disfrutar juntos. Sí, sí, sí. Y como siempre cerrar el programa con una frase del Dr. King, del Martin Luther King, que creo que viene al cuento siempre en todos los programas, pero especialmente hoy, ¿no? Que dice que siempre es el momento adecuado, siempre es el momento correcto o apropiado para hacer lo correcto. El CISO, el hacker y la tecnología en general tiene que hacer lo correcto. Correcto. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho.